un acercamiento al español de los medios de comunicación de Cuba. Así se titula esta conferencia que he preparado para el cuarto evento virtual por el Día del Idioma que coordina el Centro de Capacitación para el Turismo en Ciego de Ávila. Yo soy Cristian Martínez González, profesor universitario, periodista y editor, y también líder del proyecto Buen Idioma. El futuro del español, sin lugar a dudas, también se define en los medios de comunicación. Por eso, hoy en esta conferencia les propongo conocer cuáles son las principales transgresiones ortográficas que desde el proyecto Buen Idioma hemos notado en la prensa cubana, no solo en la prensa escrita, sino también en los diferentes lenguajes del periodismo. Como pueden ver ahí en la diapositiva, nos centraremos en tres cuestiones principales. Una de ellas es el uso de los prefijos, también hablaremos sobre las mayúsculas y las minúsculas, y por último nos centraremos en los topónimos, que son los nombres propios de los lugares. Comencemos entonces con el primer aspecto, de los cuales conviene hacer algunas puntualizaciones ortográficas de acuerdo con lo estipulado en la ortografía de la lengua española, una obra publicada en el año 2010 por la Real Academia Española y por la Asociación de Academias de la Lengua Española, es decir, que también la Academia Cubana de la Lengua participó en la elaboración de esta obra. Nos centraremos entonces en el uso adecuado de los prefijos. Para ello, les traigo tres ejemplos tomados de los medios de comunicación de Cuba. Ahí pueden ver el primero. Recibe presidente cubano a viceprimer ministro de Vietnam. Como pueden ver, en los ejemplos son titulares que hemos tomado de la prensa. El segundo que traemos es: reactivan en Colombia caso contra expresidente Álvaro Uribe. Y el último: Cuba buscará pase a superronda en Mundial de Softball. Estos son los tres ejemplos iniciales que traemos para ver cómo en la prensa a veces se usan inadecuadamente los prefijos. Ahí en los tres ejemplos vemos que está marcado en rojo la palabra que es de interés para este primer momento. En el primer caso, viceprimer ministro. Como se ve, aparece escrito viceprimer en una sola palabra y bueno, ministro por supuesto en otra. En el segundo ejemplo, ex y presidente aparece en dos palabras, y en el tercero y último aparece super ronda en dos palabras y super con tilde. Como están marcados en rojo, eso quiere decir que son usos inadecuados de acuerdo con lo estipulado en la obra académica que hace un instante mencionaba. Lo adecuado es que se escriba viceprimer ministro en tres palabras, expresidente en una sola y super ronda también en una sola y sin tilde. Y usted puede que se pregunte por qué debe ser de esta manera que acabo de explicar. Para ello vamos a centrarnos entonces en cuáles son las reglas para la escritura de los prefijos. De acuerdo con la ortografía académica existen tres reglas fundamentales y veremos que los prefijos, o sea, esos elementos compositivos, pueden escribirse de forma unitaria. Ahí está la diapositiva. Vemos algunos ejemplos en los cuales el prefijo se escribe soldado a la base. Ahí en estos casos la base podría ser, por ejemplo, presidente o podría ser rector. Dice la ortografía académica que los prefijos se escriben necesariamente unidos a su base cuando esta base es univerbal, es decir, cuando la base está formada por una sola palabra. Por esa razón, expresidente y vicerrector deben escribirse en una sola palabra. Centrémonos en el caso de expresidente. Antes de la publicación de la ortografía académica en 2010, sí se notaba que el prefijo ex se escribía separado de su base, pero era como una excepción que había antes del año 2010. Ahora, de acuerdo con la ortografía académica publicada en el 2010, se dice que todos los prefijos, incluido ex, se van a escribir soldados a su base, insisto, siempre y cuando esta base sea universal, una sola palabra. ¿Por qué traje el ejemplo de vicerrector? Si desgajamos esta palabra, el prefijo sería vice y la palabra sería rector. Y dice la regla que, bueno, deben escribirse en una sola, porque la base, en este caso rector, es una sola palabra. Al escribirlo todo en una sola palabra, vemos ahí que no se podría escribir vicerrector con una sola R. Recuerden que el sonido de R entre vocales, cuando es fuerte, debe entonces doblarse esa letra y por tanto la escritura adecuada del cargo vicerrector es en una sola palabra, sin guión, sin espacio por supuesto, y con doble R. Les traigo también otros dos ejemplos. Uno es súper raro y el otro súper bien. Aquí vemos que el elemento compositivo súper también se va a escribir necesariamente unido a su base. Y aunque parezca súper raro, como en ese primer ejemplo, la única forma correcta de escribir súper raro es así como lo ven en la diapositiva. Eso es sin guión, sin espacio y por supuesto en una sola palabra. Y también sin tilde. ¿Por qué sin tilde? Porque todos los prefijos son átonos
¿Qué quiere decir esto? Que se van a escribir sin tilde, que carecen de acento prosódico, por tanto, no van a llevar acento gráfico ninguno de ellos, estén soldados a su base o no. Y eso lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con el otro ejemplo que les traigo? Súper bien. Si desgajamos esta palabra, el prefijo sería súper y la palabra sería bien. En principio, la palabra bien no lleva tilde porque es un monosílabo, pero cuando se une al prefijo súper, sí debe escribirse con tilde. ¿Por qué súper bien debe escribirse con tilde? Bueno, porque ya no sería un monosílabo, sino que sería una palabra de 3 sílabas terminada en n y por tanto es aguda. Bueno, ¿y qué sucede con estos dos últimos ejemplos que vemos ahí en la diapositiva? A ver, en el primer caso, ministro sigue siendo una base univerbal, pero aquí está afectado por dos prefijos, ex y vice. Como ya dije ahorita, las reglas es que se escriba todo eso en una sola palabra. Por tanto, ex viceministro se escribe así como ven en la diapositiva. Todo en una sola palabra. El otro ejemplo que vemos ahí es hiper mega requete bien. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos más prefijos que están afectando a una base que es univerbal. Una base que es de una sola palabra, que en este caso es bien. Por tanto, ya esa palabra va a llevar su acento gráfico en la E porque es aguda y todos esos prefijos se van a escribir soldados a su base. Así que ya conocemos cuál es la primera regla para la escritura de los prefijos, que es cuando se escribe en una sola palabra. Ahora veamos el segundo caso que trae la ortografía de la lengua española. Es cuando el prefijo se escribe necesariamente con un guión detrás. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, en los primeros casos vemos ahí que OTAN y USB son siglas, así ya sabemos que cuando el prefijo afecta a una sigla, obligatoriamente debe escribirse un guión. Por tanto, se escribirá anti-OTAN y mini-USB. El otro ejemplo que vemos aquí en la gráfica es pre-1945, sub-21 y super-8. Como decía, ahorita ese super ahí no va a llevar tilde porque los prefijos son átonos. Entonces también sabemos que además de las siglas, cuando el prefijo afecta un número, ya sea un año o un número como tal, debe escribirse con guión. Y el último de los ejemplos que traemos es cuando el prefijo afecta a un apellido, por ejemplo, a un nombre propio. Ahí vemos que pro-Obama y anti-Trump es la escritura adecuada de los prefijos cuando están afectando a un sustantivo propio, como vemos ahí, Obama o Trump, por ejemplo. Pero les traigo también una excepción. ¿Cuál es esta excepción? Bueno, ahí lo vemos con el nombre Super López. ¿Qué pasa aquí? Si el prefijo está afectando a un apellido, por ejemplo, en este caso, para dar nombre a un personaje de dibujos, por ejemplo, como en este caso del cómic español, la manera adecuada es que esa mayúscula que estaba inicialmente en López pase a la S del prefijo y por tanto, como ya sería un nuevo nombre, Super López se escribiría obligatoriamente con inicial mayúscula. Pasemos entonces a la otra regla sobre la escritura adecuada de los prefijos. Es cuando se escribe separado. Estas son más bien excepciones a la hora de presentarnos, a la hora de usar nuestro buen idioma. Lo normal es que el prefijo vaya soldado a su base, pero hay casos como los que veremos ahora que necesariamente debe ir separado. Si ahorita hablaba de que irá unido cuando la base es univerbal, o sea, cuando es una sola palabra, se sobreentiende que cuando la base es pluriverbal irá necesariamente separado de su base. Veamos cuáles son esas bases pluriverbales. O sea, son expresiones que funcionan como un todo, que no se pueden desgajar, como por ejemplo alto cargo, teniente coronel, primer ministro. Todos estos ejemplos son bases pluriverbales y por tanto, cuando el prefijo está afectando a esta base pluriverbal, irá obligatoriamente separado. Como ven ahí en la gráfica, la manera adecuada de escribir ex alto cargo, ex teniente coronel es separado. Lo mismo ocurre con los otros dos ejemplos. Viceprimer ministro obligatoriamente debe escribirse separado. Y el último ejemplo que vemos de este primer bloque es cuando, vean ahí, dos prefijos se están afectando a una base pluriverbal. ¿Cómo se escribirá esto? Bueno, separado, ex, vice, primer ministro, porque ya indicamos que cuando la base es pluriverbal, los prefijos van separados. También no nos encontramos casos como expresiones, pena de muerte o chico de los recados. Vean que esas son bases pluriverbales que no se pueden desgajar. Por tanto, en estos casos también el prefijo tiene que ir separado. Anti, pena de muerte. Ex, chico de los recados. Todo eso tiene que ir separado.
Y por último veamos cómo también la base puede ser una expresión denominativa, puede ser un nombre propio, como en estos casos que vemos aquí, pro Real Academia Española y pre Segunda Guerra Mundial. Aquí la escritura adecuada es escribir esos prefijos separados de esa base que es pluriverbal. Por ejemplo, si dijéramos pro RAE, ya habíamos visto en el caso anterior que si está afectando una sigla, sí es obligatorio que se escriba entre el prefijo y la sigla un guión. No es el mismo caso que pro Real Academia Española, que si va sin guión y como lo ven ahí en la gráfica. Pero esto de los prefijos puede ser quizás un poco complicado y por eso les traigo otros casos que a veces pueden aparecer en los medios de comunicación. Por ejemplo, vemos que los prefijos pueden coordinarse. Ahí vemos algunos casos. Tenemos el de anti y pro alemán. Lo normal sería que el prefijo se suelde a esa base univerbal alemán. Por eso es que vemos pro alemán, todo ello escrito sin guión y sin espacio, o sea, en una sola palabra. Pero como ese prefijo anti también está afectando a una base univerbal que es alemán, sí va a llevar guión en este caso, porque está coordinado. Es decir, ahí vemos la conjunción y, que es la que une esos dos prefijos con esa base univerbal que es alemán. ¿Por qué ese prefijo primero, anti, debe llevar guión? Bueno, porque como mismo se constata, al buscar los prefijos en el diccionario académico, vemos que ellos solitos van a tener un guión. Eso quiere decir que lo normal es que ellos se suelden a su base y se quitará ese guión o no en dependencia de los casos que ya hemos visto en esta presentación. Veamos un segundo ejemplo, anti y pro Bush. Aquí, como ya decía, si fuera pro Bush solamente, ¿qué ocurriría aquí? Bueno, que debe llevar guión entre el prefijo pro y el nombre propio. Pero anti también debe llevar guión por las razones que ya expliqué anteriormente. Pero veamos otro ejemplo, y el último de este primero de los prefijos coordinados. Si la base es pluriverbal, ¿qué ocurre? Bueno, lo normal en las bases pluriverbales es que vaya separado y sin guión. Por tanto, anti y pro George Bush se escribe así, como ven ahí en la gráfica, sin guión y por supuesto separado. Estos son los tres ejemplos que queríamos traer hoy para hacer algunas observaciones sobre los prefijos cuando van coordinados. Pero también en la prensa a veces encontramos palabras que tienen la coincidencia de contener dos vocales repetidas. Ese es el caso de antiimperialismo. Aquí vemos dos i's en esta palabra. Antiimperialismo es una grafía correcta, formada por el prefijo anti y por la palabra imperialismo. Como pueden ver ahí confluyen las dos i's, la del prefijo y la del inicio de la palabra. Cuando se une todo eso, porque esa es la manera adecuada de escribirla, por lo que ya hemos explicado, confluyen esas dos i's y dice la ortografía de la lengua española que es posible simplificar estas dos vocales en una sola. ¿Siempre es posible hacer esta simplificación? Bueno, no siempre es posible. A veces, cuando eliminamos una de estas vocales, que pueden ser dos o's, por ejemplo, si hay alguna alteración en la palabra, ya no es posible hacer esto. Por ejemplo, debe diferenciarse un caso como re-enunciar y renunciar. Obviamente aquí no es apropiado simplificar una de estas dos vocales porque ya cambiaría la palabra como tal. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de ver cuándo se simplifican o no. Lo que recomienda la ortografía en casos como este que ven ahí en la gráfica, antiimperialismo, que se corresponde con la pronunciación natural de esta palabra, es simplificar estas dos i's, o sea, convertirlas en una sola y por tanto una palabra como antiimperialista también preferiblemente se va a escribir con una sola i. Por último, de estos casos especiales así de los prefijos, les traigo el prefijo post. Como pueden ver ahí en la diapositiva, la T de post la pongo entre paréntesis. Eso quiere decir que es opcional o no ponerla, pero esto tampoco es así con todas las palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Es mejor eliminar esta T en este caso de posgrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que al final no la pronunciamos. Es poco usual que uno diga postgrado. Lo normal es que digamos un posgrado sobre tal materia, por ejemplo. Así que siempre que sea posible, eliminemos esta T para una mejor pronunciación de la palabra, que al final es la que se corresponde con la pronunciación habitual de ella en la lengua culta. Veamos el otro ejemplo que está ahí en la gráfica. Post-simbolismo. ¿Por qué no puede eliminarse la T? Porque bueno, la palabra simbolismo comienza con S y después ya tendríamos dos consonantes iguales y bueno, esto no debería ocurrir. Por tanto, cuando la palabra comienza con S y está afectando el prefijo post, lo normal es que se mantenga esa T. No es adecuado eliminar la T en casos como este.
Bueno, esto es lo primero que les quería comentar sobre el uso de los prefijos. Pasemos ahora al segundo tema que les traía para esta presentación y es relacionado con el uso de las mayúsculas. En la prensa cubana se abusa de la mayúscula y vamos a verlo ahí muy claramente en estos ejemplos tomados de la prensa, que también son titulares. Veamos el primero. Se reunieron presidente y primer ministro de Cuba con líderes de proyectos en San Isidro. El otro ejemplo que les traigo. Destaca presidente Díaz-Canel magnífica labor del embajador de Vietnam en Cuba. Estos ejemplos, que son recientes, tomados de los medios de comunicación, deben escribirse, como verán ahí en color verde, con inicial minúscula los cargos, porque dice la ortografía académica que los cargos, con independencia del rango, sean civiles, militares, religiosos, cualquiera que sea, deben escribirse con minúscula. Eso es lo recomendable. Escribir los cargos siempre con minúscula, acompañen o no el nombre propio. Por eso les traía dos ejemplos. Uno que era presidente Díaz-Canel, ahí presidente debe escribirse con minúscula. Y les traía otros en los cuales no se mencionaba el nombre de quien ocupa ese cargo detrás, pero también dice la ortografía académica que en esos casos lo más aconsejable es escribirlo también con inicial minúscula. Antes de la publicación de la ortografía académica en 2010, esto sí era posible. Cuando no se mencionaba la figura que ocupaba ese cargo, sí era posible escribirlo con mayúscula, pero dice la ortografía académica desde 2010 que es preferible escribir siempre con inicial minúscula todos los cargos, cualquiera que sea el rango de ellos. Por tanto, como ven ahí en verde, presidente, primer ministro deben ir con inicial minúscula. Les traigo otros ejemplos. Regresó Díaz-Canel a la patria. Ahí es usual que en la prensa la palabra patria aparezca con mayúscula, pero es un sustantivo común y por tanto lo aconsejable también es escribirlo con inicial minúscula. Y por último vemos otro ejemplo. Conmemoran 63 aniversario del carácter socialista de la Revolución Cubana. Ahí aparece la expresión Revolución Cubana con mayúscula, pero cuando lo corregimos, como se ve ahí en la diapositiva, solamente va a llevar mayúscula la palabra revolución. ¿Por qué va a llevar mayúscula revolución? Algo que explica la ortografía académica al respecto, es que el nombre de las revoluciones se escribe con inicial mayúscula, excepto en, por ejemplo, si tiene algún artículo, alguna preposición, y en los adjetivos gentilicios. Cubana es un adjetivo gentilicio y por tanto debe escribirse con inicial minúscula. Esto es lo que estipula la ortografía académica desde su publicación en el año 2010. Estos ejemplos que he traído para la conferencia sobre el uso abusivo de la mayúscula responden a algo que también se explica en la ortografía de la lengua española, y es a esa llamada mayúscula de relevancia, que es en extremo subjetiva y que depende, por tanto, de la subjetividad de la persona para saber cuándo se usa o no. Dice la ortografía que lo aconsejable es escribir todas estas expresiones que hemos mencionado aquí en este segundo momento con inicial minúscula, porque es muy subjetiva y es un uso extralingüístico. Así que lo aconsejable, reitero, es escribir todo eso con inicial minúscula. Lo mismo sucede con los cargos, por ejemplo, general de ejército, ahí general debe ir con inicial minúscula, o comandante en jefe Fidel Castro Ruz, comandante en jefe, debe ir también con inicial minúscula. Estos son dos ejemplos muy frecuentes en la prensa que se observan con mayúscula porque responden a esta llamada mayúscula de relevancia, pero por ser tan subjetiva, lo aconsejable es escribirlos con minúscula, según la ortografía de la lengua española. Esto es lo segundo que les traía para esta conferencia. Pasemos ahora a un tema muy interesante que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos en los medios de comunicación de nuestro país, bueno, y más allá de nuestras fronteras también. Es el uso adecuado de los topónimos. Recuerdo que un topónimo es el nombre de un lugar, un nombre propio de un lugar. Esos son los topónimos. Ahí el primero que vemos en la diapositiva es Turquía. Este país euroasiático debe seguir llamándose de esa manera, Turquía. La manera aconsejable de referirnos a este país, cuya capital es Ankara, es Turquía ahí como se ve en la gráfica. No es aconsejable que usemos la grafía Turquie, que por cierto se pronuncia así como escucharon, Turquie, y no Turquille, que no es ni turco ni español. Lo aconsejable es seguir empleando Turquía. ¿Por qué no se aconseja? ¿Por qué las academias de la lengua no prescriben el uso de Turquie? Bueno, por algo muy sencillo, es que en español, en nuestro idioma, debemos usar la forma española y Turquía es la forma que usan los turcos para llamar a su país. Así que lo aconsejable es emplear la forma tradicional española y no la forma local, la forma vernácula que usan los turcos. Porque, que yo sepa, en Cuba hablamos español y no hablamos turco. Como mismo no decimos London, sino que decimos Londres. Hay nombres españoles que son tradicionalmente los que hemos usado y por tanto son los aconsejables, los que se deberían emplear en los medios de comunicación.
Lo mismo sucede con Bielorrusia. Ese es el nombre tradicional en español y por tanto lo aconsejable es emplearlo, cuyo gentilicio es bielorruso, y es preferible emplear esta forma antes que Belarus, que sería la forma vernácula, incluso con su tilde. Dice el diccionario panhispánico de Dubas que lo aconsejable es mantener la grafía Bielorrusia. Pasemos a otros dos ejemplos que vemos ahí en la gráfica. Uno es relacionado con el pinyin, que es ese sistema de transliteración que se usó en China en el siglo pasado para adaptar a nuestro idioma los topónimos de ese país. Como vemos, el nombre tradicional en español para referirse a la capital de China es Pekín y no ese otro que ven ahí en la diapositiva, que aunque usualmente se pronuncia Beijing, recuerden que esa grafía está en pinyin y de acuerdo con la pronunciación de ese sistema de transliteración debe decirse, y escúchalo muy bien, Beijing. La forma de pronunciar, la forma adecuada de pronunciar ese topónimo en pinyin sería Beijing y no Beijing, que es como lo hacen en inglés, tan frecuente en América por el influjo tan grande que tuvo, por supuesto, después de los Juegos Olímpicos que se celebraron en esa ciudad en el año 2008. Así que lo reitero, lo aconsejable, cuando hacemos alusión a un perro, por ejemplo, de raza pequinés, eso es lo que decimos, raza pequinés, perro pequinés, porque es que hacemos alusión al gentilicio de esa ciudad de China. Así que lo aconsejable en español es usar Pekín y no Beijing. Si por algún motivo extralingüístico, a veces más político que lingüístico, se decide usar esta forma en pinyin, lo aconsejable sería en todo caso decirlo, y lo reitero, como se usa en ese sistema de transliteración, que sería Beijing. Pasemos a un último ejemplo, y es el nombre de ese país, Kazajistán. Esta terminación istán está en varios nombres de países de esa región y por tanto no sería aconsejable eliminar la i de esa palabra y decir, por ejemplo, Kazajstán, ni incluso con a. O sea, ni Kazajstán ni Kazajstán son formas aconsejables. Lo preferible es mantener esa i detrás de la j, y lo adecuado entonces, lo que prescriben las ortografías, lo que prescriben las academias de la lengua es que digamos Kazajistán. ¿Qué ocurre con todos estos topónimos? A veces, en el ámbito de las relaciones internacionales, puede que sea aconsejable usar las formas que recoge la lista de las Naciones Unidas, pero en los medios de comunicación, en la lengua común, en los libros de texto, no hay razón para usar esas formas vernáculas, por ejemplo, o esas que recoge la Organización de las Naciones Unidas en su lista de Estados miembros. A veces los gobiernos quieren reivindicar su forma local, pero no hay ninguna razón lingüística para amparar ese uso, a no ser que haya un verdadero cambio de nombre. Dos ejemplos de países que realmente cambiaron de nombre: Alto Volta y Ceilán. Uno es Burkina Faso y el otro es Sri Lanka. Por tanto, esos países sí cambiaron realmente de nombre. Antes no se llamaban así, y lo adecuado entonces es que en español se usen estas grafías. Serían en todo caso Burkina Faso en una y en la otra Sri Lanka. Ellos sí cambiaron de nombre. No cambió de nombre Turquía, que como decía ya antes de 2022, cuando el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan solicitó a las Naciones Unidas cambiar el nombre del país en su lista de Estados miembros, ellos ya antes se llamaban así. No es que hubo un cambio de nombre, sino que adoptaron su forma local para una mejor representación, según dijo Erdogan, de la cultura del pueblo turco. Así que mientras que no exista un cambio de nombre, lo aconsejable es que sigamos usando la forma tradicional española. Eso mismo ocurrió con Suazilandia, que ese es el nombre que aconsejan las academias de la lengua española para referirse a ese país, y no Eswatini. Otras cuestiones que no están aquí en la diapositiva, pero que, bueno, que conviene recordar, es que, por ejemplo, en el caso de Vietnam, que es un topónimo que usamos muchísimo en nuestros medios de comunicación, la forma aconsejable no es como se hace en inglés en dos palabras. La forma que aconsejan las academias es escribir Vietnam, todo ello en una sola palabra. Otro que es muy frecuente, Qatar. Qatar no se escribe con Q en español, las academias aconsejan que se escriba con C. ¿Por qué Qatar se debería escribir con C? Es muy sencillo, porque es que la Q, para que funcione en español, tiene que tener la U detrás, para que sea ese dígrafo. La Q sola en español no tiene sonido propio y por tanto lo aconsejable es escribir en este caso Qatar con C. Un caso similar es Irak. Anteriormente se permitía escribir Irak con Q al final, pero ya lo decía, esa Q no tiene valor fonológico solo en español. Para que funcione tiene que tener la U detrás y por tanto lo aconsejable es escribir Irak con K. Estos son algunos de los países que en ocasiones se observan con una grafía impropia en los medios de comunicación. Por eso, en Buen Idioma hemos dedicado
decenas de recomendaciones al uso adecuado de los topónimos, porque a veces por una cuestión política que no lingüística se emplean las grafías locales, se emplean formas que se usan en inglés o en francés, pero en español lo aconsejable es seguir el listado del apéndice de la ortografía de la lengua española dedicado a la escritura adecuada de los gentilicios y de los nombres de países y capitales de los que integran nuestro planeta. Así que lo aconsejable es seguir estas recomendaciones de las academias de la lengua. Deberían aplicarse así en los medios de comunicación y espero que en la medida de lo posible se puedan consultar estas obras académicas, se pueda consultar también el blog de Buen Idioma, que es buenidioma.com, en el cual ofrecemos algunas recomendaciones lingüísticas relacionadas con los topónimos. Esto es lo que tenía preparado para esta conferencia sobre el español de los medios de comunicación de Cuba, centrado en una cuestión ortográfica. Nuevamente reitero mi agradecimiento al Centro de Capacitación para el Turismo en Ciego de Ávila por invitarnos a Buen Idioma a este cuarto evento virtual por el Día del Idioma. Muchísimas gracias por la invitación.